Bueno, compañeros, continuamos repasando la presentación de la reforma penal y su contenido. Ya vimos el principio de oficiosidad u oficialidad, el principio acusatorio, y ahora vamos con el principio de oportunidad. Bueno, aquí hay que decir primero que la regla general en todo procedimiento es el principio de legalidad, que a manera simple se trata del sometimiento de los poderes públicos al marco legal. Este sometimiento de los poderes públicos al marco legal trae como consecuencia que el órgano que investiga, es decir, el Ministerio Público, debe de sostener la acusación, digamos por regla general, cuando se investiga si existe un hecho que la ley señala como delito. Lo común o lo que debe de ser es que debe de existir una acusación por parte del Ministerio Público. ¿Esto para qué? Pues para otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, en el sentido de que ellos saben que si se acercan al Ministerio Público y existen datos suficientes, va a iniciarse un juicio y por consiguiente va a perseguirse ese delito. Ahora bien, este principio de oportunidad viene como contraparte del de legalidad y nos habla de una salida alterna a esta aplicación de la consecuencia jurídica establecida. ¿Cuál es la consecuencia jurídica establecida? La pena. Es decir, sería una alternativa para no perseguir el delito, para no imponer una pena, aunque exista efectivamente un hecho que la ley señala como delito. ¿En qué momento se da este principio de oportunidad? Pues principalmente en cuestiones de escaso interés público, delitos de bagatela, como les llaman, lesiones leves, robos con montos muy bajos, cosas así. ¿Para qué? Para aliviar la carga operativa de los órganos del Estado, principalmente del Ministerio Público. Esto surge, bueno, pues como la técnica legislativa ha desarrollado un catálogo tan amplio de delitos, muchas veces es imposible investigar y perseguir todos estos delitos. Entonces, el principio de oportunidad surge para que la autoridad que investiga se centre en los delitos que verdaderamente lesionan a la sociedad y deje de lado aquellos que son más un interés particular. Evidentemente esto tiene pues muchas aristas. Hay quien dice que lesiona la igualdad de las partes porque pues bueno, aquí en este caso el gobernado, la víctima, no tendría pues oportunidad de oponerse a este principio de oportunidad, aun y cuando, o sea, en tanto se cumplan con todos los requisitos y protocolos marcados por la ley, no habría ya defensa para el gobernado, porque pues aunque se le lesione su derecho de acceso a la justicia, si está debidamente fundamentado este principio de oportunidad, pues no habría forma de obligar al Ministerio Público a continuar con esta persecución del delito. Ese es uno de los argumentos en contra. Bueno, hay que verlo pues dependiendo de el asunto concreto. Bueno, con esto terminamos los principios relativos a la iniciación del procedimiento y seguimos con los relativos a la realización del procedimiento. Es decir, ya que el procedimiento penal está iniciado, durante su realización, ¿qué principios debemos atender? En primer término está el de juez establecido por la ley. ¿Qué quiere decir? Que el procedimiento penal y particularmente el juicio y la pena solo podrá ser decidido e impuesto por un enjuiciador nombrado conforme a las garantías y reglas constitucionales, que se cumplan los requisitos formales y de fondo para este nombramiento. En sí es una barrera contra la arbitrariedad y la inseguridad jurídica, porque nos hace ver que no podremos ser por ejemplo, juzgados por tribunales especiales como lo prohíbe la Constitución, o inclusive por particulares o por juzgadores a modo, por decirlo de alguna forma. Entonces es una garantía de que la persona que te va a juzgar ha cumplido con un proceso para ser nombrado. Eso es, digamos, en un sentido lato, por llamarlo así, en sentido amplio. En un sentido estricto,
aplica no solo para este tipo de tribunales especiales o personas ajenas al Poder Judicial, sino inclusive también a integrantes del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos esto? El principio de juez establecido por la ley nos llama a garantizar que la persona que lleve a cabo los actos procedimentales en un juicio penal sea precisamente el juez, es decir, que no delegue en otros funcionarios como pueden ser secretarios, mecanógrafos, prestadores del servicio. No debe delegar la celebración de actos procedimentales, la celebración de audiencias, el dictado de las sentencias, el análisis de las pruebas, toda esta serie de actividades que bueno, anteriormente eran muy comunes y que el principio de juez establecido por la ley obliga a que sea precisamente el juzgador el que lleve a cabo todas estas actividades. Bueno, seguimos con el principio de concentración y celeridad. Este principio, particularmente el de concentración, nos habla de la posibilidad de ejecutar la máxima actividad del procedimiento en la fase oral, es decir, la mayor cantidad de actos, ¿verdad? Entonces vemos aquí una triada, nos dice la presentación, conformada por la concentración, la celeridad y la oralidad. Es decir, por medio de la concentración hacemos la mayor cantidad de actos en una sola audiencia, en un solo momento procesal. En virtud de la celeridad deben de ser los términos lo más cortos posibles y la oralidad pues es la herramienta que nos ayuda a cumplir con esta concentración y esta celeridad porque pues es más rápido hablarlo que estar presentando escritos para que nos los acuerden y luego volver a promover por escrito. ¿De acuerdo? En virtud de este principio estaremos hablando de una unificación o reunión en un mismo acto de varios momentos procesales, como podemos verlo en la audiencia inicial, por ejemplo, que se encuentran ahí el control de detención, la imputación, la vinculación y las medidas cautelares. A eso se refiere la concentración. Ahora, esta concentración, como sabemos, no podemos llevar a cabo muchas veces todos los actos en un mismo día, se prolongan mucho en el tiempo. Sin embargo, también cuando no se puede en una sola sesión, habrá que ser en el menor número. Siempre procurar el menor número, que no se estén difiriendo las audiencias o los actos procesales. Y junto con este principio de concentración debemos tener también el principio de continuidad, es decir, que se interrumpa lo menos posible el procedimiento, ya sean las audiencias o ya sea el procedimiento como un todo. El principio de continuidad nos llama a evitar las interrupciones y que éstas se realicen solo por causas de fuerza mayor, como en las establecidas específicamente por la ley. Bueno, para no hacer tan largo el video, lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente. Muchas gracias.